Buenas noches, bienvenidos señoras y señores, pleno verano ya, temporada de rebajas y aquí iniciamos un programa más de nuestro Ni Más Ni Menos. No rebajamos ni mucho menos la calidad del mismo, así que tendremos como siempre diferentes secciones, diferentes bloques al margen de esa tertulia que comenzará enseguida. Al margen de eso, arrancamos el programa con la polémica de la semana, seguramente, o una de ellas. La verdad que las noticias la prensa viene tan cargada últimamente que no sabría decirles cuál es la noticia más importante de esta semana, pero sí les podemos anticipar que en estos primeros días de julio la polémica ha sido por la llamada prisión permanente revisable. Ya saben que ha entrado en vigor el nuevo Código Penal y hay un apartado que es la prisión permanente revisable a la que se opone completamente la izquierda española, los partidos políticos de izquierda. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Gonzalo, que por cierto ya nos hablaba de este asunto, no en concreto de esto, pero sí de esa reforma en el anterior programa. Bienvenido, Gonzalo. Pues buenas noches, Víctor. Pues la verdad que sí, a mí me llama poderosamente la atención que lo que estoy oyendo ahora mismo en contra de la prisión permanente revisable, que yo creo que responde más iba a decir, a la indigencia intelectual de quienes se oponen, pero yo creo que al final es una especie de un pseudo analfabetismo jurídico. Incluyo en el mismo a la cohorte de catedráticos de Derecho Penal que han firmado en contra de la prisión permanente sobre pretexto de que España tiene un régimen de penas durísimo. Mira, yo creo que el principal problema que tenemos hoy en día en el derecho penal y en general en la política y en las leyes es que estas están hechas por teóricos y no están hechas por gente que participa de la práctica o de la aplicación de las leyes. Los catedráticos de Derecho Penal, la mayoría de ellos son una gente que ha tenido 1, 2 o 3 pleitos en su vida y con dudoso éxito, ¿no? Es decir, gente que lleva teorizando sobre, no se sabe qué teorías, sobre la reinserción, desde no se sabe cuándo y diciendo poco menos que absurdeces, ¿no? Sin saber realmente a qué se enfrenta un juez y a qué se enfrenta la sociedad cuando tiene que imponer una pena, ¿no? Si cualquiera de ellos se leyese con detenimiento el texto de la reforma, se daría cuenta que la prisión permanente revisable lo único que hace es quitar el tope de 40 años de cumplimiento máximo de las penas acumuladas, ¿no? Estamos cansados de contemplar cómo personas que han cometido crímenes atroces, crímenes en serie, multiasesinatos, valga el terrorismo, salen a los 20-25 años y a todos nos repugna y nos parece que es una pena poco menos que injuriosa para las víctimas y para el propio Estado de Derecho, ¿no? Pues la prisión permanente revisable lo único que hace es eliminar ese tope y establecer como una obligación del juez, llegado a los 25, 30 o 35 años, la obligación de decidir si en ese momento se le puede poner en libertad al reo o no. Es decir, retrasar la decisión de la puesta en libertad al momento en que hay que decidir sobre la puesta en libertad. La prisión permanente revisable, básicamente lo que dice, se establece para una serie de delitos, asesinato, y son asesinatos agravados, víctimas menores de 16 años o personas especialmente vulnerables, cuando sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual, violación más asesinato, valga el ejemplo, asesinatos múltiples, es decir, cuando alguien se carga a 3 de una misma familia o un padre se carga a sus 2 hijos y a su mujer, pues bueno, pues de eso estamos hablando, ¿no? De los cometidos por miembros de una organización criminal, terrorismo contra el rey o cualquiera de los ascendientes o descendientes, contra el derecho de gentes, es decir, los conocidos como genocidio. ¿Y los de lesa humanidad, que es una variable del genocidio. Y luego además hay que hacer otra reflexión, es que no nos hemos inventado nada, es que todas las democracias asentadas en nuestro entorno tienen la prisión permanente revisable. Francia, Gran Bretaña y Alemania, valgan como ejemplos. Son países, no es que sean absolutamente demócratas, es que en concreto Inglaterra, Gran Bretaña, es la democracia más asentada del mundo, o sea, no de Europa, sino del mundo. Desde mucho antes de la Revolución Francesa ya existía una democracia en Inglaterra. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? ¿De ponernos etiquetas de progres? ¿Y por qué? ¿Que es que a alguien le molesta que una persona que ha violado a una chiquilla y la ha asesinado después se tire el resto de su vida en la cárcel? Partiendo de que esa persona dudosamente será reinsertable.
Yo no entiendo qué es lo que están planteando, ¿verdad? A mí me llama poderosamente la atención que cuando la gente se pone a hablar de política, de hacer política, dice la primera estupidez que se le pasa por la cabeza y la hace pasar como si fuese un mantra, ¿no? Estamos hablando, y además sobre todo, vamos a ver, estamos hablando de una cosa que yo he defendido muchas veces, y entonces tengo que seguir defendiéndola. Yo prefiero que esté en manos del juez la decisión de si esa persona, con libertad absoluta del juez, si se le puede poner en libertad o no llegado el momento, que lo decida un legislador. Pero por una sencilla razón, porque el legislador con la norma no puede adecuar la norma a todos los supuestos posibles que hay en una sociedad. Tú no puedes hacer una ley que contemple todos los supuestos de poner en libertad a alguien. Pues bueno, pues si hizo trabajos, si fue bueno y fue a la lavandería, si ayudó al carcelero a mantener el orden, esas cosas tú no las puedes encorsetar, porque tú no puedes regular todas las conductas. Entonces tú tienes que dejar en manos ¿de quién? Del juez. Y hombre, entre el juez y el legislador, aunque solo sea porque el juez pasó una oposición y el legislador solo pasó el cursus honorum de su partido político, aunque solo sea por eso, ya me quedo con la opinión del juez. Ya me gustaría a mí un sistema jurídico en el que la pena no estuviese tasada, en el que al juez le diésemos margen suficiente para imponer la pena reordenada a la reinserción o preordenada a la reinserción, como manda nuestra Constitución, pero la que le dé la gana en cualquier supuesto. Si es que la sensatez sería dejar en manos del juez la determinación concreta de la pena. Eso sería mucho más sensato. Y esto es un avance hacia dotar y otorgarle al juez una mayor capacidad a la hora de adecuar la pena al delito y al delincuente, que es de lo que se trata al final. Si lo que le estamos pidiendo al juez simplemente es que haga justicia, dejémosle hacer justicia, justicia al caso concreto. La ley vale para el caso general y quien la adecúa al caso concreto es el juez, porque esa es su labor, ¿no? Por lo tanto, la crítica es una crítica de absolutamente propagandística, sin ningún contenido de fondo, sin ningún sentido y además evidentemente partidista, errónea y que perjudica a la política de seguridad ciudadana. A mí me parece, ya digo, de analfabetismo jurídico el mero planteamiento de la crítica a esta medida concreta. Habrá otras de la ley de seguridad ciudadana que se puedan criticar, sin ninguna duda. Matices sobre la llamada ley Mordaza, que podemos saber lo que queramos de ella. Pero, en concreto, de la reforma del Código Penal, el tema de la prisión permanente revisable era una necesidad ineludible de política judicial y jurídica, y criminal sobre todo. Pero por lo que decíamos antes, porque hay delincuentes que se ha demostrado que no son reinsertables. Entonces tienes que dejarle al juez que valore cuando toca el momento de reinsertarse si esa persona está en disposición de salir a la calle o no. Y además de imponerle una serie de medidas. Y eso también lo que creo que hablamos de ello el otro día. Como la libertad en la que se le ponga al que tiene esa pena es libertad condicional, el juez tiene absoluta libertad también él para introducir una serie de medidas, como órdenes de alejamiento de la víctima, como prohibición de residencia en determinados lugares, de por vida, si quiere. Para que, por ejemplo, vamos a suponer que esto hubiese estado en vigor en los 80, los asesinos de ETA hoy no podrían ir a vivir cerca de sus víctimas, cuando se les pusiese en libertad, y si se les ponía en libertad, porque va a ser el juez que decida la libertad, que decida revisar la prisión permanente, si esa persona está ya reinsertada y en condiciones de reintegrarse en la sociedad o no. Yo, me parece, como digo, no voy a repetirlo porque ya lo dije, vamos a utilizar la otra expresión, de indigencia intelectual, absolutamente. Bueno, pues es, desde luego, como decíamos al principio, uno de los temas más polémicos de esta semana. Por cierto, se inició todo con esa reforma que entraba en vigor el 1 de julio. ¿Alguna novedad esta semana? ¿Tú que te mueves por los juzgados? Bueno, a mí ya teóricamente me había tocado ayer el primer juicio por delitos leves, que es de las antiguas faltas. Lo suspendimos porque un tema con el forense prolongó la baja. Yo creo que con regocijo, tanto del juzgado como mío, porque no sabíamos muy bien al margen al que debíamos exponernos. Hay, como decíamos, una serie de denuncias en trámite que automáticamente van a ser archivadas. Todavía ayer tuve una consulta sobre unas amenazas y unas injurias y ya le dije, olvídate, porque esto para la vida civil. Bueno, tendrá que rodar entonces todavía bastante. Sí, hay que rodar un poco la ley. Gracias, Gonzalo. Y a ustedes no se marchen, señoras y señores. Volvemos enseguida y lo hacemos con nuestro debate, entrando ya de lleno en la tertulia.
Les damos la bienvenida de nuevo. Seguimos adelante con nuestro ni más ni menos de hoy. Sin duda, una de las polémicas de la semana, decíamos antes, es la prisión permanente revisable, pero sobre todo el mundo entero está prestando atención a lo que ocurre en un país de apenas 10-12 millones de habitantes, que es Grecia, y que tiene en jaque a toda una Unión Europea con Angela Merkel a la cabeza. En fin, les hablaremos de ello, analizaremos ese asunto, los últimos datos del paro, que afortunadamente son positivos. Se esperaba quizá más, pero bueno, al menos no subió el paro, sino todo lo contrario. Y les contaremos de cómo para muchos, para algunos periódicos por lo menos, importa más el inicio de la temporada de rebajas que la toma de posesión de Javier Fernández. Se dan cuenta de la poca relevancia que está teniendo, ya hablo incluso de medios nacionales. Debe ser de las pocas comunidades donde el presidente no ha tomado aún posesión y donde eso no sale en ningún sitio. O sea, no hay relevancia ninguna, no sé si por Asturias, por el presidente o por, no sé exactamente por qué, pero es verdad, no tiene ninguna relevancia. ¿Qué tal, Rosa? Bienvenida. Hola, buenas noches. No sé, ¿a qué achacáis esa situación? La verdad que Asturias parece que no existimos ni cuando hablan del tiempo, porque tú estás viendo las noticias meteorológicas y saltan del país, de Cantabria a Galicia. Y es como si, bueno, y supongo que tampoco tenemos importancia para otras cosas, aunque importancia tiene y muchísima, y mucha trascendencia, evidentemente, estas dos jornadas, la de ayer y anteayer, que hubo de debate en el Parlamento asturiano. Yo creo que sería de obligada vista para todos los asturianos, para que supieran y vieran quién son los dirigentes políticos que nos representan, cómo son, cómo hablan, cómo se expresan. Y bueno, a lo mejor a más de uno pues se quedaba un poco atónito. Yo creo que alguna vez todo el mundo debería escuchar las intervenciones en el Parlamento. Gonzalo, bienvenido de nuevo. Bien hallados de nuevo. Le cojo la palabra a Rosa. Yo quiero pensar, porque además así lo creo también, que el irrelevante es el presidente y no Asturias, ¿no? Pero bueno, también es verdad lo que dice Rosa, pero claro, el tema meteorológico, eso es una deuda, ahora que está tan de moda, una deuda histórica de la Administración con Asturias, porque es que nuestro centro meteorológico está en Santander, no tenemos centro propio. Tenemos una pequeña unidad de medición o de toma de datos, pero nosotros dependemos del Centro Meteorológico de Santander. Por lo tanto, es lógico que nos salten, ¿no? Es lógico, queramos o no. Pero bueno, yo quiero pensar que es poco relevante porque está todo el pescado vendido, porque parece que está bastante claro que va a ser Javier Fernández, y parece que dentro del guirigay que va a ser la política autonómica en los próximos años, quizás Asturias sea de los sitios que vaya a ser más tranquilos, ¿no? Oye, hablábamos el otro día, se me ocurre ahora, hablábamos el otro día de las banderas, que habían puesto en el Ayuntamiento de Oviedo la bandera de... Y hay que decir que fue una actitud líder por parte de Oviedo, porque luego lo hicieron en la Casa Blanca en Estados Unidos y en Madrid también, así que Oviedo a la vanguardia universal. Y además, el otro día, anecdóticamente y como de broma, decíamos que no va a haber balcón para tanta bandera, si empezamos a sumar. ¿Sabéis que hay algunos ayuntamientos que han puesto la bandera de Grecia? Aquellos gobernados por Podemos, o donde Podemos tiene trascendencia, han puesto la bandera de Grecia en solidaridad con el pueblo. Es una confusión total. Además, ¿qué van a hacer si en el plebiscito referéndum gana el sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Entonces, no es una democracia auténtica. Por cierto, escuchaba a un dirigente de Podemos, realmente era tan ridículo que era simpático, porque hablaba todo el tiempo del gobierno democrático y acentuaba la palabra democrático de Grecia. Entonces yo me preguntaba, ¿que el gobierno de España no es democrático? ¿No le eligieron 11 millones de españoles? No. Entonces ellos se arrogan la facultad de determinar quién o qué cosas son democráticas y cuáles no. Ahora yo, ojalá que gane el sí en Grecia, porque eso demostraría que la gente no es tonta. Y bueno, y me gustaría ver la reacción de toda la gente que considera solo democráticos los resultados que le son favorables, ¿no?
Bueno, vamos a dar la bienvenida a Sergio Marqués, insigne nombre, hijo del que fuera presidente del Principado, Sergio Marqués, y miembro además de ese Club de los Viernes que hace unas semanas ya presentábamos aquí en esta televisión. Sergio, bienvenido. Pues buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, rememorar o recordar un poco, refrescar la mente de aquellos que no recuerden muy bien qué es esto del Club de los Viernes. Pues el Club de los Viernes, digamos, es como su propio nombre dice, es un club donde pues una serie de personas, yo creo que todas con unas ciertas inquietudes de muchos tipos, algunos con inquietudes políticas, otros con inquietudes más bien sociales, pues es gente que nos reunimos con la sana intención de establecer una lucha, porque realmente yo creo que hay que luchar porque las libertades, lo que se entiende por libertades civiles en este país, no se pierdan las que tenemos y sobre todo las aumentemos en gran medida, porque yo creo que estamos haciendo un camino de pasitos atrás en cuanto a libertades individuales en Europa, en España y en Asturias, en todos esos ámbitos. Y eso es lo que nos mueve. Ay. El próximo 10 de julio tenéis a un economista de tipo liberal, que es Daniel Lacalle, ¿no? Pues tenemos a Daniel Lacalle, prestigioso economista que obviamente no merece, yo creo, que lo presentemos aquí porque está pues a muy alto nivel. Viene a dar una ponencia que se denomina ¿Por qué el liberalismo es más social que el asistencialismo? Y un poco pues viene a defender cómo un sistema de libertades es capaz de proveer por sí mismo a la población de una suficiente bienestar sin necesidad de que un asistencialismo, en este caso estatal, se inmiscuya y distorsione las relaciones entre la gente. Por cierto que siguiendo a Daniel Lacalle últimamente en sus tweets y en diferentes informaciones que salen sobre él, habla mucho de Grecia. Decía hace poco que el PIB griego caería un 20% si saliera de la Unión Europea y que el sistema bancario se vería obligado a cerrar directamente. O sea, eso que estamos viendo estos días del corralito casi no es nada. Sí, ¿no? Evidentemente Grecia ya tiene el sistema bancario quebrado desde hace ya bastante tiempo, por lo menos desde el año 2010 que empezó el primer rescate. Es evidente que Grecia como sistema bancario está quebrado. Lo que sucede es que, desde mi punto de vista, estamos haciendo un gran hincapié en España y en general, tanto redes sociales, con el tema de Grecia. Y Grecia, desde mi punto de vista, no es más que un ejemplo si queremos un poco extremo, de cómo están muchos países en Europa, incluido España. Son países que solo sobreviven, que solo aguantan, básicamente porque están sostenidos por el Banco Central Europeo mediante una serie de créditos, líneas de liquidez o como queramos llamarlo. Grecia, al fin y al cabo, como digo, es un caso extremo de lo que nos pasaría en España. Mañana en España nos quita el Banco Central Europeo su respaldo, deja de comprar 60.000 millones de euros mensuales de deuda, deja de poner el interés al 0,05%, que prácticamente es nada, y entonces veríamos a ver qué hace España y qué hace el sistema español. A mí realmente lo que quiero decir es que el gobierno de Siripas, como se pronuncia el nombre, asusta, es verdad, es un populismo extremo y es un acelerador, cataliza un desastre que ya estaba montado previamente, él es cierto, y que tenemos montado aquí. Y uno de los objetivos de, entre comillas, formar el Club de los Viernes es intentar concienciar a la gente que este camino no tiene ninguna salida buena. Que gobiernos como Nueva Democracia en Grecia eran asimilables a otras formaciones políticas que tenemos aquí. Y que con políticos, como dice Rosa, muy mediocres en la actualidad, pero muy, muy, muy mediocres, por no decir algo peor, que no entienden de qué va este juego, que no lo comprenden, que yo creo que sinceramente no tienen nivel intelectual para entenderlo, no quiero decir que sea ni malintencionado, sino que no les da para más la cabeza, nos van a acabar llevando a eso. En Grecia en un año, en España a lo mejor 7. No, lo que pasa es que yo creo que hay que distinguir entre los partidos tradicionales y los populistas de izquierda radical. Yo lo explico de la siguiente manera. El PP en el gobierno puede hacer tonterías,
Ahora, Podemos en el gobierno puede hacer locuras. Esa es la diferencia. Entonces una tontería se soluciona, una locura ya es más difícil. En todo caso, yo le estoy profundamente agradecido a Tsipras porque nos están permitiendo ver, para la gente que aún no lo quería creer, nos está permitiendo ver con claridad cuáles son los resultados que se obtienen con una política antisistema, porque lo que hace Syriza es una política antisistema. Quiere romper las normas acordadas entre los 28 países, entre todos los países de la Unión Europea, todos los procedimientos acordados, los acuerdos que firmaron gobiernos democráticos, tan democráticos como el actual de Grecia con la Unión Europea. Entonces, bueno, pero hay gente que tenía la esperanza o la ingenuidad de creer que esa alternativa era posible. Entonces, insisto, yo estoy muy agradecido porque a esa gente Grecia le está mostrando que eso no es posible. De todos modos... Rosa. Adelante, por favor, Rosa. A mí, de todos modos, la situación de Grecia que me preocupa, me imagino, como a todos. Yo ayer ves las imágenes y un poco te conmueve, a pesar de que los griegos fue lo que votaron, pero evidentemente votaron solo un 36%. También. Y muchos votaron, pues cuando no tienes nada, pues ya dices, me da igual, bueno, pues estos me ofrecen todas esas cosas que ofrecían y evidentemente no iban a poder cumplir, y votaron. Y claro, ayer ver a personas de 80 años en una cola, eso para poder sacar 120 euros, que era patético, parecía el año 36 en España, eso te conmueve de alguna manera. Pero yo lo que no puedo, no llevo con ningún tipo de paciencia y no puedo soportar es este gobierno que tienen en Grecia, ese gobierno de fulleros y mafiosos, porque lo son, de engañapersonas, que han engañado a sus conciudadanos, están intentando engañar a Europa entera, vendiendo... Hoy una cosa, envían la carta que envía diciendo que acepta las condiciones, pero inmediatamente pide que voten no, permanentemente pensando cómo voy a presionar a Europa. Es totalmente impresentable. Y que haya personas o que haya partidos en España que estén apoyando eso. Yo he leído un comunicado interno que manda a sus afiliados, no sé si se llaman afiliados, los de Podemos o cómo se llaman, para que en las redes sociales lo movieran, y ya llevaba casi 35.000 reproducciones y 35.000 compartidos, en el que decía unas cosas... pero vamos, guerra civilistas. Mira, era impresionante las mentiras y las tonterías que se pueden decir en un escrito, y que haya 30.000 que ya se lo hayan creído. A mí hubo una persona, un chico joven que está en Podemos, que me decía el otro día, la gente en Grecia está mucho mejor que en España. Digo, pero, o sea... porque el partido les está diciendo que tienen que contar esas cosas, o sea... Esto es muy fácil. Te lo puedes creer. Esto es muy fácil. Hay que ser prácticos. Entonces, respecto al tema de Grecia, es muy sencillo. ¿Ustedes quieren apoyar a Grecia? Sí. Mire, como tocamos a 500 euros por español, pues el que quiera ayudar a Grecia y condonar deuda, que transfiera 500 euros a su bolsillo a la cuenta de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y asunto terminado. Todo lo demás son patochadas. Pero, tema práctico ese. A mí se me plantea, y esto es para Diego, ¿no? Otro tema práctico. Se supone que cuando entramos en el euro, se destruyó toda la moneda que había, todas las pesetas, se cerraron las fábricas de moneda o se readaptaron, y por lo tanto los troqueles y todo lo demás para hacer moneda no existe. El problema que puede tener Grecia, de índole práctica, si deciden, vale, voto no al plan, me voy del euro. Porque, claro, tú no puedes hacer euros. Ojo, corremos el riesgo que están en una fábrica y se pongan a hacerlos. Esa es otra, a ver qué pasaría con ello, ¿no? Pero si tú no puedes hacer moneda, no puedes imprimir moneda, no tienes tampoco medios para... Es decir, tú no puedes imprimir tu propia moneda, no tienes medios para tener un elemento de pago, un elemento físico, una nota, un cheque, un papelito, una monedita que sustituya al euro. Y tampoco te dan euros. O sea, te puedes encontrar con que en muy corto periodo de tiempo lo que no haya es dinero en circulación, ¿vale? Desde el punto de vista bancario
o si se quiere, de funcionamiento de la economía, basta con sustituir el apunte, es decir, es una tontería hacer un programa informático, pero claro, desde el punto de vista práctico, el señor que va a ir a comprar a la tienda de la esquina, lo que no va a tener son monedas con las que, ni billetes con los que pagar. Que en Argentina debían saber mucho de eso. Es una cosa paradójica, porque al mismo tiempo que el gobierno griego le pide a la gente que vote que no, es decir, que rechace la última propuesta, al mismo tiempo quieren tener preparado todo el armazón legal para impedir su expulsión de la zona euro. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, es como, al final, es el discurso de un hijo veinteañero vago que no quiere ni trabajar ni estudiar, pero quiere que el padre le siga dando dinero. Pero entonces, ¿en qué quedamos? Algo tienen que hacer. Pero aparte, hombre, yo creo que dimitirán. Bueno, a ver, si gana el sí, yo me imagino que se tiene que ir. La expulsión de la zona euro significa que los euros acuñados en Grecia no valgan. No tiene otro significado. Porque si no te pueden impedir utilizar una moneda u otra. El problema es que a ti no te van a dar más moneda y no vas a poder utilizarla. Formalmente la exclusión del euro significaría que, por ejemplo, que para empezar, el representante griego en el Banco Central Europeo ya no estaría más. Y segundo, la línea de emergencia con la que ahora los bancos están sobreviviendo, no tienen más. Es decir, entonces, no te van a dar dinero, con lo cual da igual que recurras, que presentes una reclamación que tú quieras, de mano, no te lo dañas. Porque en realidad en las casas griegas, bajo los colchones hay un montón de euros ahora, hay más que nunca. Doy por supuesto que los griegos son lo suficientemente listos como para eso. Yo creo que evidentemente, o sea, Grecia acabará, no la acabarán echando del euro, en todo caso se irá a ella, quiero decir, no se echará. Y tampoco hace falta, quiero decir, ellos pueden utilizar la moneda que quieran. Hay economías dolarizadas por el mundo, puede haber economías euroizadas por el mundo. El problema que le va a suceder al gobierno griego, como no llega a un acuerdo, que va a llegar, que yo estoy convencido que va a llegar, porque el suicidio yo creo que llegarán hasta el borde del precipicio y ahí se acabó la broma, porque evidentemente si se caen, se matan. El problema que tiene el gobierno griego es que en el hipotético caso de que su banco central no pudiera emitir euros, no utilizara, creo que es una línea especial, porque el Banco Central Europeo ya no está respaldando a Grecia, ahora le está respaldando solo el propio Banco Central griego en base a una línea de emergencia. En el momento en que le desautoricen esa línea y deje de imprimir euros, entre comillas, Grecia, el gobierno griego quiebra en impago, que no puede pagar, efectivamente, que no tiene no puede generar ni apuntes contables. Yo creo que la gente, bueno, en realidad yo pienso dos cosas. En primer lugar, los que votaron a Syriza fueron el 36%, por lo tanto, habría potencialmente un 64% de gente que quiere otras cosas. Entonces, con que no sean 64, sino 51, ya podrían ganar el referéndum. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, una persona con 2 dedos de frente, o incluso con un cuarto de dedo de frente, se va a dar cuenta que si ahora, estando dentro del euro, tienen los problemas que tienen, si se salen todavía serían peores, porque no tendrían como digo, la asistencia financiera de la Unión Europea, pues no tendrían nada, sería un auténtico desastre. Entonces, yo creo que la vocación de suicidio del gobierno griego está clara, pero la gente, yo estoy seguro que va a votar que sí, ojalá que vote que sí, y por eso yo también creo que mi escenario central es el de un acuerdo de mínimos, pero un acuerdo porque no se podría, porque además del punto de vista de la Unión Europea, digamos, en la Unión Europea los llamados 5 presidentes, el presidente del Eurogrupo, presidente de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo, bueno, los 5 presidentes acaban de hacer un informe, y ahí en el informe lo que dice redondamente es: el euro es un proyecto político y económico, por lo tanto no pueden dar un paso atrás. Entonces, es una cuestión política. Entonces le van a decir, bueno, como sea, pero se van a quedar. Sí, yo estoy convencida de que del euro no van a salir, y también estoy convencida de que el gobierno de Tsipras va a salir también. Es que sería el primer país del mundo que tiene una moneda fuerte y la cambia por una moneda débil. Porque, por ejemplo, en Ecuador, cuando dolarizaron, sí, por supuesto que la gente de izquierda se opuso. Pero ahora hasta gobierna Correa y no se le ocurrió desdolarizar, porque la gente, sí, lo último que va a hacer con un dólar es dejarlo. Sí, pero una cosa, es evidente que el pueblo griego va a votar que sí, Grecia seguirá en el euro de una forma u otra, con un tipo de acuerdo u otro, pero lo que se va a cambiar es un suicidio posible por una muerte lenta.
Porque la solución, por desgracia, o desde mi punto de vista es así, la solución aquí no consiste en, pues ahora Grecia va a imitar las políticas económicas de quién, Pongamos, por ejemplo, España. España es el gran país ahora defensor de que ha hecho la reforma laboral, está creando empleo, como hemos visto en los últimos datos, etcétera. Pero España está creciendo al 3% este año, a ver si hay suerte y llegamos al 3%, en un entorno de dinero gratis, recompra masiva de deuda, etcétera. Es decir, tenemos un doping monetario espectacular. Ese es el éxito al que puede aspirar Grecia. Grecia tiene ya una rémora tan grande que, ajustándose a lo que ahora en Europa se considera aceptable, va a seguir engordando la rémora hasta llegar a reventar. Es decir, hay que partir de la base de que hay que cambiar el modelo productivo, de que hay que empezar a liberalizar la economía, como sea. Lo demás son parches. Es tiempo, estamos ganando tiempo y acumulando deuda. Mira, hablando de liberalizar, me hace acordar una cosa. En la carta que le mandó ayer Tsipras a Juncker, a mí me sorprendió mucho, porque hay un punto en el que dice que acepta la liberalización de los gimnasios. O sea, ni siquiera los gimnasios son libres. Es increíble. O sea que en una mesa de negociación ya se ha tenido que negociar y el otro aceptar la liberalización del mercado de los gimnasios. Es algo increíble. Ahora, yo creo que para los países periféricos como España y susceptibles de caer en las redes del populismo, nos conviene más que nunca adherirnos a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, Alemania, Holanda, Luxemburgo, Bélgica, los países centrales, se han dado cuenta que dejaron demasiados cabos sueltos. Y este informe, al que hago referencia, el informe de los 5 presidentes, lo que viene a decir es, señores, de acá en adelante vamos a coordinar la política económica mucho más. Y hablan específicamente de armonizar impuestos de sociedades, legislación laboral y muchas cosas más. Entonces se van a quedar, y gobierne el que gobierne, no va a tener más alternativa que aceptar esas normas, porque entonces ya no sería posible el chantaje. Es que para poder armonizar la política económica te hace falta armonizar la política fiscal, que es una pata importantísima. Es decir, lo que tú no puedes hacer es imponer las mismas medidas de política económica a países que tienen una carga tributaria como la que tiene España, que hay quien te dice, bueno, estamos en carga tributaria en torno a la media. Sí, claro, estamos en torno a la media de presión fiscal con unos salarios que están muy por debajo de los que tienen una presión fiscal similar. Por lo tanto, estamos en una tasa de presión fiscal mucho más elevada. Si tú no eres capaz de tener una política de ingresos similar en toda la Unión Europea, es imposible tener una política de gasto. Al fin y al cabo, esa es la otra pata de la política económica similar en la Unión Europea. Por lo tanto, ingresos y gastos, tienes que ser capaz de armonizar todas las políticas. Y eso significa profundizar mucho más en un aspecto que hasta ahora dentro de la Unión Europea se entiende que forma parte de la soberanía de los Estados, que es la política fiscal. Es que, hasta ahora, digamos que yo tendía a ver esa mayor idea de armonización o de coordinación como un avance centralizador que digamos que en principio a mí no me gustaba, y por eso yo siempre compartía la susceptibilidad de los ingleses en este sentido. Ahora que veo lo que pasa en Grecia y que en España corremos el riesgo de tener un gobierno nacional de orientación populista, por Dios, dame toda la coordinación que sea posible, porque eso es la mejor garantía para los ciudadanos de no caer en las redes del populismo. Pero de todos modos, la tentación de hacer este tipo de locuras la estamos viendo ahora mismo aquí, hoy por ejemplo en Barcelona, con la alcaldesa. La alcaldesa de Barcelona tiene sobre la mesa 20 licencias de apertura para hoteles y lo ha paralizado durante un año mínimo. O sea, no se va a abrir ni un hotel, ni una pensión, ni un apartamento en Barcelona. O sea, hay que estar muy agradecido porque eso nos permite una vez más de conocer el significado concreto del populismo irresponsable y radical. Efectivamente, pero la tentación de hacerlo la tienen y lo pueden hacer. Vale, no, ¿qué sucede? No, el matiz, vamos, lo están haciendo, pero legalmente no lo pueden hacer. Desde la ley Ómnibus, tú no puedes restringir la implantación de establecimientos comerciales de ningún tipo. Lo que sucede, Gonzalo, tú sabrás mejor que yo que mientras otra cosa es que se hace y la gente no lo recurre. Las personas efectivamente y recurren y no recurren, ya sabrás sobradamente que pasa un año. Te pongo un ejemplo, coges una gran cadena, hace la declaración responsable, hace todos los estudios de impacto, taracatara, le aprueban la normativa ambiental y cuando va a abrir le dicen que no.
Y al ayuntamiento no te cuento lo que le va a costar. Por lo pronto, el mejor hotel que iba a haber abierto, que se quería abrir en Barcelona, un 5 estrellas de una cadena importantísima, se ha paralizado porque, bueno, también hubo una contestación ciudadana, porque, bueno, en la diagonal era, o sea, era algo que iba a generar mucho dinero, mucho trabajo, muchas cosas más. Claro que los que iban a gastar pues 60 o 600 millones de euros, no recuerdo la cantidad, en montar ese hotel, quieren ganar dinero, evidentemente. Hasta ahí podíamos llegar. Si tú arriesgas tu dinero será para recuperarlo y un poquito más. Pero no lo permite. Con la ley de transposición de la Directiva de Libre Prestación de Servicios, da igual cómo se ponga un ayuntamiento a efectos de impedir nuevas actividades. Ese problema lo está teniendo Gijón, por ejemplo, que está tratando de impedir la apertura de nuevos establecimientos hosteleros, bares en general. Y el que recurre abre. Pero si estamos hablando de tiempos, ¿cuánto tiempo lleva eso? Sí, pero respecto a eso hay un tema. Es decir, que una cosa sea ilegal, prohibirla, no quiere decir que te mareen lo suficiente como para que tú decidas voluntariamente, porque nadie te obliga a entrar. Pero, ojo, nadie te obliga. Eso solo hace daño al pequeño, que no se olvide nadie. Cuando estamos hablando de proteger al pequeño frente a la gran empresa, esas medidas restrictivas solo hacen daño al pequeño porque la gran empresa... Se va a poner el hotel en cualquier otro lugar del mundo. No, y si lo quiere poner ahí, va a aguantar el pleito, le va a sacar la pasta y va a igual. Y el pequeño es el que se hunde, el de casa. Pero si está eligiendo entre 2 o 3 sitios, también te puedes ir con la misma jugada. Me voy a Madrid, me voy a Barcelona. Entre paréntesis, que este tipo de medidas son posibles gracias al apoyo del socialismo. Por supuesto. A la elección de Colau como alcaldesa, si no, no hubiera sido posible. Pero aquí la pregunta desde mi punto de vista es, porque todos nos preguntamos, vale, es decir, es un desastre, que llegue el populismo es un desastre, pero ¿y por qué ha llegado el populismo? ¿Por qué ha llegado en Grecia y por qué puede llegar en España? Básicamente, porque aquí yo haría la pregunta, que levante la mano en España quien no se ha sentido engañado, defraudado, traicionado por los partidos políticos, digamos, tradicionales. Que levante la mano quien no se ha sentido profundamente... Sumamente culpable. Claro, Diego, a lo mejor tú, claro, pues tú vienes a lo mejor de unos sitios, ya has visto cosas que nosotros no hemos visto y entonces lo ves desde otra óptica. Pero digamos, los que llevamos aquí tranquilamente, dices tú, mire, eso es un desastre, pero a mí es que me han engañado tantas veces, que en conciencia yo no puedo defender a Pepito Jiménez. No puedo, en conciencia me estaría traicionando a mí mismo y a lo que representa toda mi moral. Dos anécdotas que explican perfectamente bien lo que tú estás diciendo. Y además, es decir, son muy frescas ayer, Me dice ayer un hostelero de Oviedo, oye, yo flipo con esta gente. Organizaron la presentación del libro de Almudena Grandes en una cafetería de Oviedo. Dice, oye, lo organizó, creo que además que había sido de Izquierda Unida. O una asociación de Izquierda Unida o una fundación de Izquierda Unida. Dice, oye, les pasé la factura al día siguiente. Tracatrá. Me dijo uno de Gijón. Dice, además hablando, me dice, a él mismo, dice, el otro día lo comentaba con uno y me dice, tío, yo también flipé. Los de Podemos me organizan el fin de campaña, al día siguiente paso la factura y me la pagan. Al PP, al PSOE, se la pasas y igual el año que viene te la pagan. Igual. Eso también forma parte del derecho, forma parte del derecho de pernada, que ya se ven irrogados. Sí. Los partidos tradicionales, ojo, en las administraciones tradicionales, porque a mí el Ayuntamiento de Oviedo desde el año 2001 me dio una factura de 475 euros que ya desistí. Pero ellos no desisten de cobrarme a mí la atracción de vehículos a motor todos los años, 475 pavos, en el año 2001 ya caducó, prescribió y caducó las dos cosas, pero es que ya me da igual. O sea, llegó un día que dije, mira, ir a tomar por saco. A base de llamada, ¿y qué vas? Voy a ir al juzgado para que me paguen, para que tenga una sentencia inejecutable, o que me ejecutes una parte y que la otra parte me diga no tengo presupuesto cuando tenga consigno, y dentro... No, hombre, no, llega un momento que te dices, mira, mientras usted siga manejando la administración como un cacique, creyendo que tiene derecho de pernada sobre la población, lo normal es que surja toda esta gente. Es decir, o empieza usted a funcionar como funcionamos los demás, o lo normal es que el primer aventado que llegue y me diga, este es un cabrón, le vote, coño, tienes razón.
sí. Yo quería introducir con respecto al debate de ayer en la Junta, si os parece que entremos ahí. Yo no me resisto. Pero debate. Bueno, debate no hubo debate, No me resisto, evidentemente. Rosa, ¿no dices nada de la alcaldesa de Barcelona y que hablabas antes de ella, de la jefa de prensa, activista, artista? O sea, Posporno. me parece de tan mal gusto, me parece, con los pantalones en los tobillos, en esas me fotos. parece de tan mal gusto, o sea, y tan soez que... Es de todo menos erótico. Sí, la verdad, eso encima. O sea, y luego otras fotos en las que aparece desnuda con otra chica. O sea, yo, en fin, no merece para mí ni el más mínimo comentario. O sea, ellos mismos, su alcaldesa, ellos verán, y los catalanes, los barceloneses verán lo que han hecho. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Sí. Perdió la vanguardia intelectual y artística de España cuando nació la movida madrileña, y por este camino no la recuperan ni cuando se independicen, que será dentro de 500 años. Sí. O sea, que bueno, vamos, yo una no sé cosa... respecto a ese punto, solo querría decir una cosa. A mí personalmente me ofende mucho más leer noticias del Palau de la Música que una señora meando en la calle. Mi nivel de ofensa es inmensamente respecto a eso. Independientemente de que sea una ordinaria, etcétera, etcétera. Pero no lleva más. Después de yo tomando el café viendo el periódico, con una me quedo con la anécdota y con la otra me quedo de mal humor. 20 minutos hasta tengo que respirar y decir, pero ¿cómo se puede ser así? Que igual ahora la señora, una vez que tiene cargo político y tal, es de lo más recatado. Quiero decir que esa foto igual tiene no sé cuántos años y era una transgresión, Yo también lo dudo, pero bueno, igual era una transgresión. ¿Performances en el Palau de la Música? Bueno, pues no lo sé. De todos modos, a mí y vamos a verla, a ver si tiene algún encanto, porque igual hasta lo tiene. De muy poco gusto. Pero igual vamos, al natural. a mí no me lleva más tiempo eso, Si hay gente que ves la foto y dices, bueno, pues oye, tú misma, ¿no? Pero bueno, después de ver los políticos que ayer comparecieron, es más como bien decía Sergio, lo de los políticos sin lugar ayer a dudas, que lo de esta mujer. Sin lugar a dudas, porque ves que el nivel es tan bajo, lo que Sergio acaba de decir, es tan bajo que dices, Dios mío, pero ¿cómo se puede votar a esta gente? O sea, el presidente Javier Fernández, el presidente en funciones, que tiene días que, bueno, a veces interviene y, bueno, no habla mal. Lo de Javier Fernández ayer fue penoso. O sea, era, pues no lo sé, era como papá Javier dando lecciones, dirigiéndose a la bancada de Podemos. Yo ayer la conclusión que saqué viendo por televisión todo lo que pasó en la Junta es que la mayor parte del tiempo los ciudadanos que estuvimos viendo la televisión veíamos, en algunos casos calveras, en otros casos esto, porque estaban así. Porque leen, salvo alguna excepción que no necesita leer, leen la M con la A, o sea, lo llevan todo escrito, son incapaces, o sea, un político, vamos a hacer excepciones como Fernando Lastra, que claro, ya podía con los años que lleva, y Fernando Lastra, bueno, tiene un... no le hace falta leer. A Fernando Lastra tiene bagaje y tiene una lengua muy viperina, pero es lo que se pide en política. Yo ayer, de lo que vi, diría que Fernando Lastra fue el que actuó realmente como un político. Viperino, pero como un político. O sea, este señor Nicanor García de Ciudadanos, nada. He de decir que Mercedes... Son nuevos, son chavales nuevos. El señor ya tiene sus años, al Parlamento se llega meao y mudao de casa. Mercedes Fernández, que se dirigió, yo no puedo entenderlo, a los diputados de Podemos como esos chicos... Parecía un poco Esperanza Aguirre, Mercedes Fernández. Sí, perdona, esos chicos, o sea, ellos, claro, son nuevos y se quedaron callados. Y yo dije, pues, chicos, no, señoría, como usted. Es una parlamentaria. O sea, les demostró que yo sé a lo que vengo y tú no. Estos chicos vienen preparados y usted no le dijo a Llamazares. Es necesario decir muy pocas cosas y prometer muy pocas cosas para convencer a la gente que voten a alguien y no a esa gente. Porque claro, si viéndose yo esos debates... Aguanto 10 minutos porque en casa no me dejan verlos porque empiezo a gritar yo solo y a insultar y decir, pero ¿cómo tienes? ¿Pero cómo te atreves? Pero bueno. Y claro, ya de pero bueno, Cristina apago. Coto con un discurso plano. O sea, yo ayer quedé perpleja. Necesito un cambio. Sí. Y 10. Oye, ¿qué pasa? ¿No te pagamos, Molina? ¿Qué pasa? ¿Que ya no te redacta Paco los speeches o qué? Además, la profesión de cada uno como que cuando hacen un discurso se vuelca, ¿no? Mercedes Fernández era como profesora. Sí.
se dirige como si fuera una profesora. El señor de Ciudadanos un poco más o menos, que debía dar clases o algo de eso y tal. Y bueno, yo ayer la decepción ha sido tremenda, o sea, no se salvaba nadie. Llamazares, que son subvenciones que se decían, a ver dónde está mi subvención. Llamazares que ¿Cuánto me pagan por esto? es parlamentariamente está muy acostumbrado y es evidente que dialécticamente los gana a todos, pero evidentemente tampoco llevaba los deberes hechos y salió allí, bueno, al trámite, digo 4 cosas, y, o sea, yo ayer me quedé, bueno, decepcionada, evidentemente estoy hace mucho tiempo, pero ya ayer me pareció, tuvo una actuación en un momento, en una contrarréplica, lo digo, Fernando Lastra con los de Podemos, brillante, brillante. Fue muy cáustica, pero estuvo brillante. Les dijo lo que les había que decir, Y yo digo, yo pensaba para mis adentros, joder, lamento muchísimo tener que decir que Lastra fue el mejor. Pero es que fue así. Luego, aquí, como todos conocemos a los políticos, no. Es que estuve la tarde entera viendo, pues la tarde entera. Un familiar mío, en estas últimas elecciones autonómicas que hubo, bueno, hablando de a quién iba a votar cada uno, etcétera, etcétera, pues yo voy a votar a Javier Fernández. Y digo, ¿y eso por qué? Dice, no ha hecho nada malo. Digo, a eso hemos llegado. Digo, oye, es que para no hacer nada, digo, estoy yo. Digo, yo te prometo que no abro la boca, me quedo callado y con eso ya gano al 90% de los políticos. Bueno, al 90% ya los dejo. Pero no me parece un razonamiento irracional. Bueno, pues la verdad, ¿a dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado? Aquella frase de antaño, ¿no? ¿A quién votas? Al que no me pegue. Bueno, claro. pues esto lo mismo, al que menos robe. En este caso, ¿me puedes decir que ha hecho algo malo? Digo, ni bueno, no ha hecho nada, es verdad, no lo reconozco, no ha hecho absolutamente nada. Es un hombre bastante plano. Nada. Tiene a veces intervenciones, bueno, que es correcto. Javier Fernández lo que es un hombre simpático. Correcto. O sea, pero bueno, moderado, sí, juegan lo mismo que... Yo lo conocí cuando entregaron la medalla de oro póstuma a mi padre, comida y tal. Me pareció simpático, educado, majo, correcto. Sí. No puedo decir nada malo de él. Un gran tipo. Sí. Ahora, luego presidente del Principado, ¿usted qué ha hecho? Cero, nada. Se acabó. Pero bueno, luego pues ya además está. ¿Qué vamos a hacerle? Hacen esa jugada que ayer la hacía Podemos también en el Parlamento y la hace el PSOE. La jugada esa de poli bueno, poli malo. Javier es poli bueno, Lastra poli malo. Y los de Podemos lo mismo. Emilio León bueno y el Ripa era el que entraba con el bisturí. No vamos a decir de otra manera. Entonces dices, hombre, por favor, que ya yo creo que todo el mundo se da cuenta, eso ya desde Guerra y Felipe González ya está tan trillado que lo ves venir al kilómetro, ¿no? O sea, yo salgo e insulto y tal, y luego sale el otro que es el bueno, el conciliador, hombre, ya está como un poco pasado, pero creo que vamos a tener 4 años de enfrentamientos perpetuos en el Parlamento. No sé. Eso que ganamos antes no había nada, pues entre la nada y el enfrentamiento. No lo sé, aunque ayer Javier Fernández también al final casi con Podemos como, bueno, hijos míos, vamos a ser todos muy amigos y no sé, fue todo muy extraño. Decía el otro día en tuit, España es el país de las oportunidades, pasas del paro a diputado, ¿no? Metiéndose con Podemos. Y yo contestaba, decía, no, España sobre todo lo que es el país de las oportunidades perdidas. Sí. Digo, porque todavía somos un país que está relativamente bien y nos empeñamos en no ponernos a hacer las cosas de verdad, sino que tiramos otros 4 años en base a no ver nada, a creer que, bueno, estando en Europa y no haciendo demasiados desastres. Eso lo dijo Bismarck, que España es el país más poderoso del mundo porque hace 500 años que intenta destruirse y no puede. Sí. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno, sí, señor. Sí. Oye, y de la subida retributiva de Gijón, Rosa, ¿te resistes también a decir algo, no? Bueno, es que es largo de hablar esto, ¿no? En fin, parece un poco exagerado que de 27 concejales 23 estén liberados, parece exagerado. Y luego yo creo que destacaré que, me cuesta decirlo, lo voy a decir, Xixón sí puede, pues, o Podemos, escandalizados salieron para que sus seguidores dijeran, pues mira cómo protestan, pero en las negociaciones previas con el ayuntamiento, Xixón sí puede, había pedido 3 liberaciones. Le han tocado 4, esto es como la tómbola, no sé si va a renunciar a la 4ª o la van a coger o tal, pero vamos a ver, ellos pidieron 3 de mano, luego
no sé, en unos sitios predican una cosa y en otros predican otra. No sería, en mi opinión, ya lo dije otro día, mucho más fácil pagarles el doble a cada uno y que se busquen la vida para buscar asesores, porque a mí que cobren, que estén liberados, que no lo estén, es que no me preocupa. Lo que sigo sin entender es que tengan tantos asistentes. A ti esto es muy fácil. Tú vas a cobrar, en vez de 52 que es la liberación, 90 y págate tú la secretaria y lo que te haga falta. Entonces, el que sea muy espabilado, le hará falta contratar a uno que cobre 20.000, y el que sea fatu le hará falta contratar a 3 y gastar 80.000. Eso en bueno, un parlamento pues ya igual, está. pero en un ayuntamiento... También. No, en el ayuntamiento hay que hacer mucho trabajo, pero bueno, ya que tienes a los concejales, págales bien y que se paguen ellos sus gastos. 23 de Yo 27 me pago mi suena un secretaria, poco pues ya está. mucho, No es mala idea, es poner el gasto fijo y ya está. Claro. No es mala idea. ¿Y No tú sé. que te hacen falta 1.000 asesores? No Problema sé tuyo. cuántos Págale asesores 500 euros a tienen cada en uno. Gijón. Pues deben tener pocos. No. ¿Por qué? No. Para No. hacer una ampliación del puerto, que sea un desastre, que se lo quiten todo, que ahora nos vayan a retirar 300 millones de ayudas, que el sobrecosto se vea por 5, que metan una gasificadora donde no toca, eso es para decir, ¿y dónde estaban los asesores? No, la eficiencia es inversamente proporcional al número de personas que opinan sobre lo que hay que hacer. Sí, y el pues problema no está se ahí, que hay, trata. hay Porque- tanta gente opinando que es imposible hacer algo bien. Con una cagada de esas es el sueldo de todo el consistorio de Gijón para el próximo siglo. Una de esas. Más o menos. Una de esas. Dices, pues a mí hagan las cosas bien de entrada y ya está. Y luego ya veremos. Bueno, estamos en tiempo ya, así que lo último que quiera decir Rosa sobre... Al final has ido a Metrópolis, Rosa, sí. He ido a Metrópoli y he ido a ver la exposición Cuarto Milenio de Gijón. De la exposición Cuarto Milenio tengo que hablar porque, bueno, eso no es una exposición. El propio Iker Jiménez dice, esto es una vivencia, dice el organizador, no es una exposición. Con la máquina de hacer dinero de Mediaset detrás de la exposición, evidentemente, pues es una exposición sensacionalista, publicitariamente y sin ningún tipo de rigor. Son unas cuantas salas con objetos de cartón piedra, no hay ni un folleto. No hay ni un cartel. Yo pedí, oiga, folleto para visitarla. No hay. Sí, exacto, es un misterio, inexplicable, es un un misterio. Hombre, este señor tiene muchos seguidores en su programa de televisión y evidentemente, bueno, pues está teniendo un éxito allá donde va, pero masivo. Es exclusivamente ver objetos y esculturas de cartón piedra. Entras y ves un Moai de la isla de Pascua a tamaño, y luego las cosas más variopintas de una habitación dedicada a las caras de Belmez, aquel episodio que yo creo que está bastante aclarado quién lo pintaba y tal. Bueno, y de ahí en adelante pues está Nosferatu, está el hombre lobo. Es una exposición donde la gente está exclusivamente haciéndose fotos. O sea, delante de Nosferatu, o sea, estás caminando y todo el mundo va con sus teléfonos móviles haciéndose selfies, haciéndose fotos, con el palo bueno, o sea, una cosa, el que tenga ganas de gastar 12 euros, pues va a ver la exposición de Cuarto Milenio y tal. El resto, sinceramente, que lo den por visto, porque no tiene mucho interés. Y luego Metrópoli, sí he de decir que, claro, el precio de Metrópoli nada que ver, 1,50 €. Yo el año pasado critiqué mucho a Metrópoli por el market aquel que tenía, siguen las mismas. El market es el mismo, este año eran variopintos vendedores de magdalenas o cupcakes, que te entra la duda de si serán empresas o será gente que las hace en su casa y luego las tiene allí encima de una mesa, que dices tú sanitariamente a una empresa, le controlan hasta si los huevos están en la nevera y si no le ponen una multa, y allí resulta que en estos sitios con estos calores encima de una mesa, bueno, vale, ahí ya no entro. En el resto, bueno, pues Gijón, los que son de Gijón saben que todo lo que se hace, cualquier evento que se celebra en la feria de muestras, lo primero es el comer. Eso no hay duda. En Gijón, en la feria de muestras, siempre en ese recinto siempre hay un surtido, y en este caso hay un surtido de puestos de comida, la verdad que están francamente bien. Hay una variedad tremenda, desde perrito estrella, que está muy bueno, por cierto. Hay una variedad de comida enorme. Y luego lo importante que tienen son los conciertos. La gente joven de Gijón está contentísima porque por 1,5 € todos los días, o por 15 que cuesta el abono para ir todos los días, mientras dure el evento, tienen conciertos pues que están francamente bien. Entonces, claro,
todos los días, todas las noches un concierto. Ayer, no sé, fue ayer o anteayer, tocó Rosendo. Bueno, tocan grupos que están bastante bien. Entonces, es un aliciente porque económicamente es muy barato ir a ver un concierto. Entonces, yo he visto allí que la gente va a cenar a todos estos chiringuitos y luego ven un concierto pues por €1,50. Está muy bien y es muy asequible. En cuanto a las exposiciones, bueno, las exposiciones ahí para mí flojean. Tienen una del Regreso al Futuro, donde tienen el DeLorean de la película, por supuesto que es una réplica. Yo recuerdo donde iban dando la vuelta a los años cuando iban al futuro o al pasado, pues es cartón, puro cartón. Yo estuve allá. Claro, es una réplica, ¿no? Pero bueno, voy a decir que está entretenido de ver, que si vas con niños hay muchas cosas para los niños y te puedes pasar una tarde entretenida. Meriendas, cenas, que hay sobre todo eso, puestos de comida a montones y variados y ricos. Y este fin de semana, empieza hoy me parece, empieza un homenaje de Star Wars, con lo cual, bueno, porque esta semana de atrás no lo tenían. Es solamente a partir de hoy hasta el domingo. Bueno, pues hay personajes de Star Wars, tal. Bueno, tienen el sillón de Juego de Tronos para hacerse la foto. Bueno, que los que tienen chicos pequeños seguramente se lo van a pasar muy bien. Y decir que en Gijón, lo último, es tremendo la actividad que tienen, que acaban con esto y empiezan con la Semana Negra. La verdad, hemos de decir que Gijón, en actividades lúdicas, está a la cabeza de Asturias con diferencia extraordinaria. La gente está yendo masivamente a Gijón. 10 segunditos, Gonzalo. Sí, y hablando de actividades lúdicas y de conciertos, felicitar a Diego por el recital que dio Argentina en las semifinales de la Copa América, ganando 6-1, y desearle suerte de cara a la final de este fin de semana. A ver, ya hace 22 años que no ganamos esa Copa, así que bueno, pues ya que toca. la ganéis. Un segundo. Los últimos minutos son para Sergio, por supuesto. Sí, Ya que... Vamos a ver, respecto yo soy de Gijón, hay muchos conciertos, Gijón es la pera en verano, pero luego no nos quejemos del IBI, porque los conciertos en €1,50 hay que pagarlos. Sin lugar a Metrópoli dudas. hay que pagarlo. Yo personalmente no voy a esos sitios y sé que los pago. Es decir, es que el IBI me lo quiere subir el ayuntamiento tal. Es que ¿por qué ponen hora hasta no sé dónde? Es que ¿por qué? Digo, porque a Rosendo cobra y no poco. Pepito, Juanito, Metrópoli. Entonces, lo de siempre. Es populista, va gente Claro. Está hecho no solamente para los de Gijón, va gente de toda Asturias. Entonces, o sea, yo no sé si la de Iker está subvencionada o no. En el caso de que no esté subvencionada, es la que más me gusta de todas, aunque no voy a irlo. Porque las otras, vale, sí, por €1,50 dejas ver ya, pero... Gijón tiene sin explotar el mayor atractivo turístico un caso único en el mundo, porque tienen la única playa automática del mundo, funciona a piles. Por Dios, el qué chiste chiste más malo, Sergio, muchísimas gracias y recordar a los espectadores que Daniel Lacalle estará el 10 de julio ofreciendo una conferencia, una charla. ¿Dónde? En Oviedo, en la biblioteca Pérez de Ayala. Biblioteca Pérez de Ayala. A las 17 horas empieza el acto y luego hay una cena. En la página web del club es www.clubdelosviernes.org, que creo que se ha salido en pantalla. Pues se puede buscar para información, incluso para apuntarse a la cena, tipo pizza, para quien quiera saludarle o hablar con él, y ahí estaremos yo y pues creo que va a estar Diego también y mucha más gente. Muchas gracias, Sergio. Nada. Y a los tres, a Diego, a Rosa, a Gonzalo y a ustedes, señoras y señores, sobre todo. Muchísimas gracias por la atención prestada. Volvemos la próxima semana. Hasta la semana que viene.